8 años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline. Gracias por crecer con nosotros. Om Radio TV. Acompáñanos en el encuentro del conocimiento y la sabiduría en el campo holístico, mental, emocional y espiritual. Está sintonizando Luz Arcana. Un espacio para revelar los misterios y secretos del universo. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos arcanos. Estamos súper felices porque es un día más de Luz Arcana al aire. Y el día de hoy estamos súper felices, vean, estamos vestidos de... Yo estoy de Santa. Yo soy un duende. Estamos súper felices porque ya estamos más cerca de las fechas que nos gustan. Y el día de hoy, pues antes de que empecemos con el tema, que ya aparece ahí en la, ¿cómo se dice? Cintilla, banner, o hay que me digan en cabina. Pues ahí aparece el tema, pero antes de eso, recuerden que les pedimos que nos ayuden a compartir este link con sus amigos en todas sus redes sociales. Y también que nos acompañen para pues todas las actividades que tenemos, y la forma en la que ustedes pueden estar teniendo todas las noticias de nosotros es suscribirse, darle like, darle seguir a nuestras páginas, que son en Facebook, @LuzArcanaMX, @Linaje Mágico, @RoterAdler8 y por supuesto @OmRadioTV. Y también nos pueden también dar suscribir, seguir, darle like a todo nuestro contenido en YouTube. Nos buscan como Luz Arcana y ahí aparecen todos los videos que tenemos de todos los programas anteriores, y de los futuros también les van a avisar si es que le ponen ahí la campanita de notificación. Y también tenemos en Spotify y en Apple Podcast. Y ahí nos pueden buscar como Luz Arcana. Ajá, también Luz Arcana en todos esos. ¿Y qué más? Bueno, también pues que le den una visitadita a nuestra página para que vean los cursos que tenemos en la Academia de Luz Arcana. Y la página es ahorita en la página no van a encontrar mucho porque tienen que entrar con clave, pero igual y pueden preguntarnos a través, de los cursos, a través de @RoterAdler8 y @LuzArcanaMX. Ahí nos preguntan de los cursos, luego estamos compartiendo cosas de los cursos y listo. Súper. Y, espérenme, me salió una cosa acá, ya. ¿Y qué más? Pues ya nada más, ¿no? ¿Qué tema tenemos el día de hoy? Pues ya recuerden que en toda la época navideña y todos los especiales de Navidad y todo eso, y entonces el día de hoy toca el solsticio de invierno. Y entonces, antes de que empecemos, ya les dije el tema, ahí aparece, pues también los invitamos a que nos compartan su arbolito de Navidad, que fue lo que les pedimos el programa pasado, para que la próxima semana pongamos todo el álbum de los arbolitos que nos han estado compartiendo. Ya tengo algunos, ya la verdad es que me han escrito por el Facebook, por el WhatsApp que aparece también ahí arriba, que es 2227 18 33 71, contacto Luz Arcana. Y pues ya tenemos ahí algunos, pero nos falta más. Queremos un álbum muy grandototote. Incluso vamos a ver si hay un premio para todos los que participen, pero pues se tiene que ver ahí como el apoyo. Se tiene que ver el apoyo. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy, muy especial, muy importante, que es el solsticio de invierno. Y pues la verdad es que es un tema increíble porque seguimos celebrando lo que celebrábamos hace miles de años. O sea, desde que hubo humanidad hay celebración de solsticio de invierno. Ha llevado diferentes nombres y vamos a dar un repaso por eso, por ese tipo de celebraciones, porque, pues bueno, de entrada, como dicen, el que no conoce su historia está condenado a fracasar. Está un poco dura la frase, pero es realidad. Y a repetir los errores. Entonces, es importante que nosotros conozcamos nuestra historia, que sepamos de qué se trata la tradición, que entendamos cuál es el principio fundamental. Si tú entiendes cuál es el principio fundamental, no vas a ser una persona
que no quepa en otras culturas. Imagínate que visitas otra parte del mundo y no celebran Navidad, por ejemplo. Exacto. Pero puede ser que estén celebrando otra cosa y que seguramente eso que están celebrando puede ser bastante interesante y bastante similar a lo que tú celebras, porque la esencia de todas las celebraciones es la misma. La esencia de las celebraciones navideñas y todo lo que tiene que ver en estas fechas siempre es la misma. Y ahorita vamos a repasar un poco por eso y vamos a enterarnos de diferentes culturas, de diferentes mitos, tradiciones, etcétera, que pues a lo largo de la vida o de la existencia de la humanidad se han celebrado y la forma en que esto se hacía, que también es muy pero muy interesante. Y pues bueno, pues bueno, vamos a empezar, pero también recuerden que mientras nosotros estamos aquí, escríbanos, mándenos sus saludos y también sobre todo nos escriban como qué es lo que a ustedes les, cómo es que ustedes festejan o cómo es que ustedes reciben este solsticio o si no lo hacen, ¿no? Incluso ya escuchando las diferentes culturas, pueden adoptar una, aunque tú no vivas en ese país o en esa zona, persa, te puedes adoptar una porque es muy padre, pues agradecer, es muy padre darte cuenta que estás vivo y que tienes, bueno, si tienes todo, pues qué bueno, ¿no? Y si no, pues justo también hacer esa petición, porque los solsticios, como ya hemos estado hablando en otras ocasiones, son momentos energéticos en los que uno puede comunicarse de manera más fluida con la naturaleza, con todo lo divino, ¿no? Te conectas más fácil porque la energía está más propia para todos estos rituales, que incluso vamos a tener un programa de rituales más adelante. Pero bueno, entonces, pues todo empieza, o bueno, ¿tú empiezas? No, pues tú. Uh-huh. Bueno, ok. Todo empieza desde el Neolítico y pues ya el humano empezaba a darse cuenta de la importancia del sol y de justo que de cuando no estaba el sol, o sea, cuando oscurecía, que había peligros, que pues energéticamente, bueno, más bien energéticamente, para sobrevivir necesitaban pues la luz solar. Entonces se dan cuenta de que este astro, sin saber que todavía era un astro, era parte importante, parte esencial de su vida. Entonces, con esto empieza a formarse una serie de cultos a raíz de pues la naturaleza. Esto se va transformando con el tiempo y pues el cristianismo y otras religiones empiezan a tomar esas deidades de la naturaleza como pues divinidades que no tienen nombre, o bien que si tenían nombre, porque son diferentes, me voy a tardar en mencionarlas, que si tenían nombre, pues ya no podían trasladarlas a la naturaleza, sino a algo en específico para poder adorarlo y para también poder pues unificar no solamente criterios, sino también incluso sociedades, ¿no? Ya también parte de las religiones, y con todo respeto a quien nos está oyendo, pues también tiene que ver mucho con, no precisamente un yugo, pero sí con el contener el comportamiento social. Entonces, pues ya, o sea, tampoco quiero entrar en mucha discusión con eso, pero fue evolucionando este culto al sol. He ahí que, por ejemplo, se me fue ahorita el nombre, en Egipto, el rey sol también le dan un nombre, ¿no? Y entonces, pues Dios mucho, Sol, ¿no? bueno, perdón, sí, el dios sol, le dan un nombre, y cuando nosotros también vemos a la deidad máxima en cualquiera de las religiones, normalmente lo vemos con un aro, como si fuera un sol en la cabeza, o con una luz por arriba. ¿Por qué? Porque todo esto tiene como una, ¿cómo diríamos? Un parecido para que pues tú puedas pues entender a la deidad como algo que está arriba y que te da calor, que te da protección, que eso es lo que también da el sol. Entonces, también hay que recordar que es algo muy importante, que estamos en los tiempos ya de los mitos solares. Hubo un tiempo que el mito era lunar. Ajá. Uh-huh.
y que correspondía, obviamente, y estaba ligado a la parte femenina. Ay. Y lo que celebramos ahora es un mito solar, que está ligado a la parte masculina. O sea, de manera general, ¿no? Digo, tampoco es que sea, y tampoco me voy a meter así como que sea una celebración así de patriarcado o algo así. Sí, no, medio no. locochón. Pero en realidad, pues sí, o sea, es una cuestión solar y había mitos lunares. De hecho, todavía hay culturas que son mucho más lunares que solares. Sin embargo, bueno, todas las celebraciones que tienen que ver con los solsticios están ligadas claramente al sol, aunque el solsticio también está marcado, o la llegada de estos solsticios está marcado por periodos lunares importantes, como Samhain y algunas otras celebraciones que están en medio de estos dos puntos en el calendario, solar o lunar, el que tengas. Y porque también corresponde a un equilibrio, o sea, hay momentos de oscuridad y hay momentos de luz, y también en nuestras estaciones, ¿no? Dentro del paso del sol tiene que haber justo una serie de lunas que le den llegada a esa luz brillante, ¿no? Entonces, bueno, en el cristianismo muchas de las grandes festividades, como dije, estaban relacionadas con el calendario solar y el calendario lunar, o bien con uno u otro, dependiendo de la zona. Y entonces, pues la Navidad está relacionada con el sol de invierno, pero por situaciones que no vamos a mencionar en este programa, bueno, en esta ocasión, pues no es como que se festeje la Navidad en solsticio, sino por la época, porque se instaura una fecha, etcétera, ¿no? Pero bueno, está relacionada con el sol de invierno. Entonces, se dice que un profesor de una universidad que hace investigación, pues se da cuenta de que pues todo esto tiene que ver con desde los romanos, desde una festividad que se le conoce o se le identifica como el Sol Invicto, que es el regreso del astro del sol, o sea, en el solsticio de invierno, y que pues se festeja el renacimiento del sol, no, vamos a decirlo así, no conquistado, y que que saca de las tinieblas a la humanidad, ¿no? Que saca de la oscuridad o de lo negativo al humano, ¿no? O a los creyentes. Uh-huh. Por otro lado, pues bueno, dentro de esta, aunque sí viene desde Roma, obviamente Roma recupera muchos mitos y tradiciones. Es muy interesante ver cómo en Roma, por ejemplo, se recuperaron tradiciones de Grecia. Bueno, no se recuperaron, la verdad es que los conquistaron y se comieron la cultura, básicamente es eso. Y pues bueno, ¿qué sucedía en Roma? Roma hizo lo que en su momento, o más adelante, que es algo de lo que decía Vale, que no íbamos a hablar mucho, no vamos a ahondar tanto, pero Roma hizo lo que en su momento la religión católica ha hecho con la humanidad en general, que es prácticamente adoptar la cultura, maquillarla un poco, ¿no? Darle un poco de maquillaje, así ponerla bonita, quitarle los rituales a lo mejor más pesados, más sangrientos, más de sacrificio, etcétera, y posterior a eso, pues ya hacer un sincretismo para instaurar o poner sobre la cultura una tradición que involucre a las nuevas deidades, en este caso, pues obviamente la religión cristiana, el cristianismo, etcétera, o a Cristo propiamente. Entonces, en Roma celebraban todo lo que se celebraba en Grecia antigua, pero también adoptaron mitos persas, que eso es lo más, quizás lo más importante. A su vez, obviamente, hay una influencia hinduista dentro de esta Roma antigua, y muy en específico, en Roma celebraban porque lo celebraban así medio a oscuritas, ¿no? No todos los romanos celebraban esto, pero se celebraba al dios Mitra. Uh-huh. ¿Y quién es Mitra? Y esto les va a sonar interesantísimo, porque parece como si les fuera yo a hablar de alguien que ya conocemos, alguien muy popular, pero no es tan popular Mitra, y resulta que Mitra era el hijo del sol.
y era representante obviamente del sol naciente, del sol nuevo, de este sol invicto que hablas. Y cuando llega Mitra, propiamente lo celebraban y celebraban su historia. Era un dios, o el hijo de un dios, nacido de una madre virgen, ojo ahí, nacido de una madre virgen, que recorrió, hizo milagros, y bueno, no se le llamaban milagros, pero hizo cosas para las personas. Era una especie de Mesías. El mito decía que iba a regresar este dios, y cuando lo asesinan, porque a él lo asesinan, resucita al tercer día, casualmente. Entonces, Mitra, como pueden ustedes ver, se parece mucho a lo que ahora conocemos como Jesús. Entonces es muy interesante entender esto, porque obviamente Jesús regresa, ¿no? Regresa en Roma, ajá, pero ya se le celebraba a Mitra. Entonces, este parecido que tiene Mitra con Jesús, obviamente se tomó, digamos, o la Iglesia Católica toma esta tradición y pone encima, se podría decir, a Jesús. Incluso hubo una deliberación de cuándo iba a ser el nacimiento de estas dos deidades, y se instauró que en el 25 de diciembre iba a ser el nacimiento de estos maestros antiguos, deidades, como le quieran llamar, que son Jesús y Mitra. En específico, obviamente, después nada más se toma Jesús y bueno, la historia ya la conocemos. Sin embargo, es muy interesante entender cómo Mitra viene de una tradición tan antigua, es persa, ¿sí? Se adopta desde Roma, nosotros le ponemos otro nombre, vemos incluso a un hombre con una vida similar a la de Mitra y le ponemos ahí adoptamos pues la tradición que se celebraba en los solsticios y que ahora conocemos como Navidad, que no es otra cosa como el nacimiento de Jesús. Sin embargo, pues es también el nacimiento del astro rey, ¿no? Del sol. Exactamente. Y bueno. Ajá, adicional a eso, dentro de Roma se celebraba, para seguir hablando de Roma en lo que tocamos otro tema, en Roma celebraban algo que se llamaba las Saturnalias. Uh-huh. Las Saturnalias, en el tiempo del solsticio, era una celebración similar a la Navidad. Sin embargo, era una celebración mucho más abierta, porque obviamente al nacer el sol se le relacionaba con la fecundidad. Y esta fecundidad, en ese tiempo, pues era vista como, pues también desde la parte, vamos a decirlo directo, ¿no? Como desde la parte sexual. Uh-huh. Y se veía como un momento de fiesta en el cual obviamente se anunciaba la llegada del sol naciente, pues nacía el sol, era un nuevo periodo de luz, como lo decía Vale, pues se iluminaba a la humanidad. Y posterior a eso, toda la sociedad se unía y comenzaba a trabajar junta para que se generaran estas fiestas. En ese tiempo, las personas como de más alto nivel social, que obviamente tenían esclavos, porque la esclavitud se practicaba mucho, servían a sus esclavos, y entonces era un periodo como catártico también, uh-huh, ¿no? Se servía a los esclavos disfrutaban de banquetes, todo el mundo de hecho disfrutaba juntos, no había una distinción, y obviamente se daban otro tipo de celebraciones ya más ligados a lo pagano, ¿no? Celebraciones de ritos pues de tipo sexual, ¿no? Prácticamente ya después. O de siembra también, porque no solamente. Sí, bueno, pero la verdad es que un poco se fue llevando hacia allá desde que entra, por ejemplo, el emperador Calígula. Por ejemplo, las celebraciones eran de 3-4 días, uh-huh, y Calígula se avienta 2 meses de Saturnalias, uh-huh, porque era muy placentero para él las Saturnalias, ¿no? Obviamente se convirtió al paso del tiempo en un periodo de libertinaje. Uh-huh. Obviamente después, cuando se instaura en Roma como la religión ya formalmente, se regresa a una celebración mucho más tradicional, más ortodoxa, más tranquila, ¿no? Pero sí hubo un tiempo como de este tipo de celebraciones. De degenere. Ajá. Obviamente todo estaba ligado a la agricultura. Por supuesto que se sabía que cuando venían estos periodos, el planeta estaba presto para cierta siembra, para cierta cosecha, etc. Entonces, pues bueno, era una fecha muy importante, catártica. Era importante también celebrar dentro de los periodos fríos, donde obviamente, y pues a lo mejor ustedes mismos lo viven, ¿no? Cuando hace mucho, mucho frío,
como que la mente humana se mete en un periodo de letargo. Hay gente que se deprime, hay gente que le da ansiedad, hay gente, o sea, ya ahora como somos así un poco delicados, nos da de todo, ¿no? O sea, como que nos ponemos tristes. Sin embargo, pues en ese tiempo también se reconocía como un periodo similar, o sea, en el que anímicamente podía decaer pues el estado social de ánimo, etcétera, y por eso se hacían este tipo de celebraciones. Se encendían fuegos gigantes para dar calor socialmente hablando, y pues simplemente se tomaba el tiempo como un momento de unidad, de celebración, de prosperidad, de abundancia y de muchas otras cosas que estaban ligadas y relacionadas con que se guardaban la cosecha, había calor humano. El calor humano era necesario para calentar lo que no había en el clima, ¿no? Exacto. Propiamente hablando. Y fíjate que era súper padre porque, o sea, hay que distinguir las dos diferencias entre los solsticios, tanto el de verano como el de invierno. Mientras que en el verano, pues es luminosidad, alegría, calor, fertilidad, y que se celebra eso, pero en una forma en la que pues se está dando. En el solsticio de invierno sí se celebra, pero desde la parte en la que está naciendo, o sea, apenas se está dando. No, más bien es como que estás esperando a que llegue, ¿no? Entonces, parte importante de este festejo es que, pues obviamente se necesita motivar porque en momentos de invierno, en momentos de oscuridad, pues lo que hay es frío, esterilidad, o sea, hay sequía, ¿no? Porque no hay el clima propio, no hay la lluvia suficiente. Entonces, pues justo estas festividades lo que hacen es, pues, motivarte para que llegue, o sea, motivarte como comunidad, ¿no? En esas épocas, para que pues las personas se apoyaran mientras no llegaba toda esta abundancia, pero que pues se pedía a este astro rey que trajera esas abundancias o esas cosechas o esa lluvia o ese clima para el siguiente periodo. Así es. Y pues bueno, tenemos dentro de otras culturas. Creo que ya nos vamos a memes, Sí, ¿no? ya nos vamos a memes. ¿Ya nos vamos a memes? Sí. Y entonces, Súper. pues tenemos los memes de Navidad. A ver qué tal está. A ver, memes navideños. Y pues bueno, nos vamos con el primer meme. El primer meme es... Está buenísimo, dice... Está obviamente el clásico diablito malaconsejando, y en esta ocasión está malaconsejando a nuestro... perrito. Al amigo de casa, al más hermoso de la familia. Y pues sí, ahí está, dice, acuéstate en el nacimiento, lo pusieron para ti. Oigan, cuéntenos, ¿ustedes tienen perritos que destruyan árboles? Fíjense que últimamente he visto dentro de redes sociales que dicen que sus perros destruyen el nacimiento, destruyen el árbol de Navidad. O los gatos. En el programa pasado sí. Los gatos yo creo que sí tienen un poco de eso. Los gatos, sí, como que se están, no sé, como que empiezan a observar lo que estás haciendo, y cuando ya terminas, es el momento de, ya terminó, voy a tocarlo. Voy a tocar eso que él tocó también. O simplemente, o sea, se dejan llevar por lo brilloso, por lo que está así como muy llamativo. Pero en este caso, los perritos buscan obviamente algo que está cómodo y bonito, ¿no? Entonces, pues, nada más yo les digo una cosa. Los perros y los gatos sienten la energía, entonces hay que cuidarlos muchísimo y hay que pues tolerarlos cuando hacen este tipo de cosas, porque si tú estás poniendo un altar, porque el nacimiento no es otra cosa más que un altar, ¿no? Es algo solemne, es algo sagrado, de acuerdo a que, o sea, también tu religión o cómo lo hagas. Entonces, obviamente, un animal con tanta sutileza para percibir las energías, ¿qué va a buscar? El lugar más bonito para descansar, el lugar más energético. Entonces hay que tener muchísima tolerancia con estas preciosuras porque, pues sí, ¿no? O sea, sí nos destruyen el arreglo, pero mejor
hay que levantarlo a un lugar en donde él no pueda acceder o no pueda romper esas figuras, o bien pues hazle un lugarcito junto al niño Dios para que se acueste, y a un costado pues ya pones el nacimiento, ¿no? Considera que estos seres son luminosos y que lejos de estar pues cuidando las estatuillas, pues mejor cuida a lo que los Dios, perrillos. ahora sí que a los que Dios te mandó, ¿no? Bueno, ya, ahí, vamos con el otro. Selfie con el cumpleañero, eso está buenísimo, porque Sí, está bueno. desde que pasó lo del perrón. pasito perrón, pues muchos se ofendieron, otros pues Hasta tembló la tierra. ajá, otros la verdad es que se acercaron más a una religión menos pues menos seria, menos aburrida, ¿no? Más accesible. Y bueno, yo no lo veo mal, claro, obviamente con respeto, ¿no? Al final, pues, tu creencia no es una figura, sino la forma en la que vives y en la forma en la que también, pues, tú te comunicas con eso, ¿no? Sí, yo creo que también eso es súper importante de destacar, y yo creo que es lo que debe enseñar cualquier tradición, cultura, religión o como le quieran llamar. Si tú enseñas desde el miedo, es probable que los seguidores de ese movimiento, de esa religión, de esa tradición, se vayan perdiendo, se pierdan. Entonces, cuando nosotros generamos dentro de la cultura o dentro de la religión un momento de celebración verdadero en el cual podamos estar en contacto, fíjense nada más lo importante, ahorita que estábamos hablando de Roma, lo importante que era que todos nos viéramos como iguales, que incluso dioses y hombres fueran iguales, ¿no? Hay un momento en las Saturnalias en que dioses y hombres eran iguales, reyes y hombres eran iguales, y yo creo que eso es lo que generaba el verdadero sentimiento de celebración y el verdadero sentimiento de como calor humano, que al final es lo que buscamos en los solsticios. Entonces, pues sí, una religión más divertida podría ser importante para poder seguir manteniendo las tradiciones. El que sigue, vámonos con el siguiente, ya nos estamos choreando aquí en el... Y dice, bueno, ya vi tus estados de Facebook y va a llegar un diccionario esta Navidad. Pues sí hacen falta, ¿no? Como repartición de diccionario. Pues aparte deja de eso, o sea, como que esto hace alusión a que justo, pues no tenemos como mucho cuidado en cuidar también esa parte de, pues de no solo, o sea, la ortografía tiene mucho que ver también con la cultura, ¿no? Entonces, pues ya hay muchas cosas en internet al grado de que perdemos, o sea, con tal de escribir rápido y de chismear o de discutir, ya ni siquiera te detienes a escribir bien y a tener la misma educación que tienes, verbal o incluso de forma escrita con otras personas cuando era papel. Bueno, pues ahora las redes sociales han hecho de que no tengas vergüenza de cómo escribes, ¿no? Entonces, bueno, sí se requiere de un tantito de atención, ¿no? Atención y cuidar, pues, ¿qué dices? Ya, luego. Dice, yo anotando los nombres de quienes reaccionan a mis memes para mandar regalo de Navidad. Está buenísimo, está muy bueno eso. Y de verdad que sí, oigan, no sean agrios, ¿no? Hay veces que somos muy agrios en las redes, ya no hay que ser tan agrios. Un buen propósito del 2022 sería quitar el sentido agrio de las redes sociales, que de repente no puede poner uno una cosa porque ya crucifíquenlo. Y pues como está de moda en estas fechas, no, estas no son las fechas de crucifixión. Sale. Bueno, Sí. el siguiente, yo bien ateo, el burrito sabanero, el camino de Belén, pues, clásico. Sí. Bueno, pero se vale, o sea, se vale que si tú no tienes una religión, pero te gustan las fiestas de Navidad, te gustan las O estar posadas. con tu familia, ¿no? Más que nada. Exacto, te gusta compartir y convivir, pues adelante. Ahora, si no, lo feo sería que si no tienes religión, te pongas de agrio, como dice Rich, y digas, no, yo no, porque eso es, ¿cómo se dice? Invento. O yo no, porque eso es, ¿cómo se dice? Marketing. No. O sea, convive, déjate fluir, aprende otras cosas, aprende otras tradiciones, ¿no? O más bien aprende que en tu familia pues les gusta y quieren compartirla contigo, ¿no? Así es. Y se vale, es muy válido y muy, muy padre. Pero bueno, sigamos platicando acerca de las tradiciones en diferentes culturas.
Obviamente recordando que esto es a nivel histórico, por supuesto que en los lugares de los que estamos hablando vamos a hablar, pues ya las celebraciones pues ya no son así, pero... O bueno, en algunas comunidades sí, puede ser, pueden ¿no? mantenerse Conserven. todavía, ¿no? Ujú. Y bueno, entonces tenemos que en los países nórdicos, pues estas culturas también son muy folclóricas, tienen, o sea, como muchísima riqueza en cuestión de tradiciones, y pues obviamente en el norte de Europa pues también se va a celebrar el invierno como, bueno, la llegada del invierno como algo muy especial, y en algunos rincones de Finlandia, Noruega, Suecia, se celebra el solsticio, pero dedicado a la diosa Babe, ¿no? O bueno, ¿cómo se pronunciará en nórdico? Porque en inglés sería... No tengo idea. Bowie. O No sé. bueno, bueno, si hay alguien nórdico, finlandés o sueco, o que sepa, ¿cómo se llama el La idioma diosa. de los, ¿cómo se dicen? De los nórdicos, noruego, pues noruego, pero a ver, Pues sí. bueno, que nos digan cómo se pronuncia. Pero entonces, bueno, entonces esta Finlandés. tradición, finlandés, según esta tradición nórdica, es la protectora de la fertilidad y de la felicidad, de la salud y el sol. Entonces, se dice que, pues en la tradición de Bowie o no sé cómo se pronuncia, pues ella y su hija caminan por el cielo sobre huesos de reno. Fíjense que esto está bien padre, ¿no? Bien así como raro. Lo que esto va a provocar que crezcan las plantas en la tierra. Y pues en la parte de Finlandia se van a sacrificar ciervos en homenaje a esta diosa, utilizando la carne y sus otros materiales para ofrecerle cama y bienestar o descanso a esta diosa. Es casi como cuando tú preparas el pesebre para que el niño nazca, pienso, ¿no? Sí, o sea, se me ocurre, es el mismo se me proceso. ocurre, ¿no? Y entonces, pues en este lugar, pues va a haber, así como en otras partes se hace que los romeritos y que se hace, ¿no? Acá se va a preparar la Los cava, ¿no? Y los turrones para que, pues, se comparta con la gente que, pues bueno, con tu familia, ¿no? Y esta celebración básicamente consiste en, pues, cubrir las puertas con mantequilla en honor a esta diosa. La verdad es que la mantequilla, fíjate, nunca había yo oído esto, la mantequilla es un... sirve muchísimo para hacer como rituales que tienen que ver con amor, con paz, con ofrenda. tranquilidad, con ofrenda, ajá. Entonces, pues sí está súper interesante que tienen con mantequilla las puertas, Sí, ¿no? las han de llenar con mantequilla y luego se han de llenar de moscas, ¿no? Pero sí ha de ser bastante No, la interesante. mantequilla no, como No, tal, ¿verdad? no ¿No? creo que haga moscas. Más bien, si tú le pones dulce, Ajá, o sí, le ¿verdad? pones, o sea, por ejemplo, o le pones, ¿qué será? Pues carne o sangre, más bien, pues ahí sí yo Sí, creo ahí que sí sí, se pero eso muestra. ya no sería un festejo Pues está más equinoccial, ¿no? Ese tipo de festejos, los festejos que tienen que ver con sangre Ujú. de los países nórdicos. Sí, sí, sí. O sea, aquí ya no hacemos eso, pero pues, bueno. Es interesante el tema de la mantequilla. Fíjate que habría que hacer un tema un programa de eso. Por ejemplo, la mantequilla ves que se usa también para hacer las ofrendas Ajá. dentro de la tradición budista, ¿no? Sí. Se hacen unas esculturitas de mantequilla que tienen un nombre, pero ahorita se me fue, creo que son... Paguas, no, No. no. No, son Este, tulpas, no. no son las tulpas es otra cosa para nada. Ay, Bueno, ahorita me acuerdo. estupas. No, ¿cómo va a ser estupas? No, estupas es No, sí. la grande. Bueno, Bueno, no me acuerdo bien, pero se hacen de mantequilla y harina, ¿no? Ujú. Y algunos granos. Entonces se hacen unas culturitas y se ofrendan hacia pues hacia las deidades elementales y espíritus que están en el lugar donde se va a hacer una ceremonia. Pero no se mosquean, por ejemplo. No, yo no se digo mosquean, que, está yo digo bromeando, que obviamente. la mantequilla no le pasa eso. Pero Sí, bueno. no. Y pues bueno, dentro de la tradición japonesa también tienen sus propios mitos. No solamente los países, estamos hablando de países occidentales, digo, al final los pueblos nórdicos siguen siendo occidentales
Y parece que hay una línea que divide a Oriente de Occidente, ¿no? O sea, es como muy distinta la manera en que tienen la visión del mundo, etcétera. Y no es para menos la forma en que ellos celebran solsticio. En Japón no celebraban solsticio, no sé si todavía lo hacen así, no es japonés. Si hay alguien japonés o que esté en contacto con esta cultura, cuéntenos y profundice más en el tema. Sin embargo, pues bueno, de manera general, la cultura del sol naciente, los japoneses, tienen una diosa que es la diosa del sol. Fíjense, curioso, que está relacionado con una diosa femenina, el sol, ¿no? Ya de ahí ya hay una gran diferencia. Mientras en Occidente se ve al sol como un masculino, en Japón no le tienen miedo a decir que puede ser una diosa la que esté... Como los nórdicos que hace un momento estaba yo mencionando, que ellos también lo ven como diosa. Sí. Sin embargo, después ya se les relacionó con Odín, etc. O sea, como que todavía tuvieron ese movimiento hacia la parte masculina. Y en Japón no. Está la diosa Amaterasu, ¿sí? Que es se puede decir la protagonista del mito sintoísta. Y el mito cuenta como el hermano de Amaterasu, Susanoo, asesinó al potro del cielo y tiró la piel en la habitación de su hermana, de Amaterasu. Ella se deprimió por completo, se entristeció y se encerró en una cueva. Y cuando se encierra en una cueva, el sol desaparece del mundo y obviamente se genera un super caos. Entonces muchos dioses y muchos, pues sí, sobre todo los dioses trataban de sacarla de la cueva, y la única forma en que lo lograron fue con humor, es decir, nuevamente haciendo alusión a la calidez a la celebración, fue con humor y también con un espejo. Le pusieron un espejo fuera de la cueva a Amaterasu, justo enfrente de donde ella podría asomar la cabeza, y cuando asoma la cabeza se logra ver al espejo. Y al verse al espejo, pues se encanta, se podría decir, ¿no? Se fascina de su propia imagen y se recupera de esa pena o de esa depresión que tiene, para que después con esto saliera y restableciera el equilibrio. Entonces restablece el equilibrio a través del humor y de verse a sí misma o de reconocerse como ese sol. Y por eso los japoneses en este tiempo... ¿Qué pasó? No, es que estoy ya. En este tiempo se dedican a purificar sus hogares y a dar ofrendas en honor de la victoria de la luz sobre la oscuridad y de la salida de Amaterasu de ese momento o de ese periodo de oscuridad. Que esos periodos de oscuridad también los tenemos mucho y muy claros en nuestra cultura. El periodo de oscuridad viene siendo después de hacer la celebración de Samhain. Hay periodo de oscuridad, y viene a la luz o nace el nuevo sol, se podría decir. Exacto. Y bueno, también otra de las culturas que pues se festeja mucho, que bueno, tienen una representación en el solsticio, es el pueblo judío, y ellos celebran el Hanukkah, que es una festividad en la que tiene lugar en el mes judío, que es el 25 de Kislev, y esto corresponde a finales de noviembre, principios de diciembre en el calendario gregoriano. Pero esto consiste en una celebración de 8 días para conmemorar cómo el candelabro del segundo templo de Jerusalén se mantuvo encendido durante 8 días seguidos sin tener casi aceite para mantenerse en las llamas. Entonces esto es como algo pues muy insólito, ¿no? Porque, quiere decir que lo consideran algo divino, ¿no? Algo extraordinario, y entonces los judíos por eso, al considerar esto como milagroso, pues le hacen esta festividad en conmemoración a eso, ¿no? El Hanukkah se entiende como que un candelabro de 9 brazos, que es de 4 de esos brazos de cada lado representan los 8 días de la celebración y del milagro de este aceite, ¿no? Que no, ya se estaba acabando y que se mantuvo así. Entonces, el de en medio va a coincidir con el ciervo, que es el que se usa para encender a los demás. Y entonces, estos candelabros con velas o con aceite
se tienen que poner cerca de las ventanas o de las puertas para iluminar el interior de la propia casa, pero también para que se ilumine con eso también el exterior. Entonces, esto va a hacer que no solamente el milagro se dé en esa casa, sino también se extienda hacia la calle o hacia los que están fuera, ¿no? Esto está muy padre porque en esta celebración también, bueno, no en un inicio, pero con el tiempo se fue modificando, y también se intercambian regalos y también se hacen reuniones familiares para poder hacer esta cena de prender este candelabro, y pues va variando de acuerdo a la familia también lo que vayan implementando más en esta celebración, ¿no? También tiene mucho que ver también con cómo el católico o la celebración católica o cristiana pues festeja la Navidad, porque también ya se hacen los intercambios de regalo y también se prenden velas, pero no es en la misma fecha. Eso es lo único en lo que habría que hacer como la similitud, ¿no? Ajá. Y tal vez las velas tienen mucho que ver con esta tradición judía que se retoma para que pues en tu mesa de Navidad, ¿no? Que se pone también una corona de Adviento, Uh-huh. pues se hagan la prendida de esas velas de forma diferente, sí, pero yo siento que tiene mucho que ver, está muy relacionado. Sí, es interesante saber esto porque quien crea que está llevando su tradición hacia el mar, no, pues es que yo tradicional y no importa otras culturas y así. La verdad es que lo que celebres hoy, así lo que sea que me digas que celebras, seguramente es combinación de otras cosas, ¿no? O sea, es como ha tomado de otras culturas y tradiciones. Incluso el pueblo judío seguramente tiene, o sea, no sabemos su historia ni nos hemos metido a andar en eso, pero seguramente ellos, dentro de todas esas tradiciones que tienen, seguramente heredaron Uh-huh. algunas cosas, sobre todo el pueblo egipcio, me imagino, supongo que por el recorrido que tuvieron, pues seguramente heredan del pueblo egipcio. Y nos vamos a países como Escocia, otra vez regresando a los pueblos nórdicos, en donde, ya lo habías mencionado, se celebra el Yule. De hecho, lo mencionamos en el programa pasado, ¿no? En donde pues se quema este árbol representante del Yggdrasil. Y lo más importante es que como estamos en una celebración relacionada con la agricultura, los periodos de agricultura, todas estas cenizas que quedaban del árbol del Yggdrasil se esparcían como una ofrenda en los campos para las buenas cosechas en el siguiente año, en el siguiente periodo de siembra y cosecha. Y pues esto desencadenó en fiestas que duraban normalmente en Escocia 12 días. Todavía hay fiestas en donde por 4 días se celebra Hogmanay. Y en Hogmanay, pues la gente, de hecho es curioso porque se parece mucho a los carnavales de aquí de México, en donde se ponen máscaras y se ponen diferentes atuendos que representan deidades, demonios, Dios, o sea, de todo. Y traen normalmente antorchas, y con estas antorchas representan pues la llegada de este sol que está naciendo, este sol que está llegando. Es prácticamente un culto de fuego, un culto solar. Y bueno, pues ya estamos terminando este programa. Entonces, antes de que terminemos, les voy a recordar que compartan sus arbolitos o sus adornos o su nacimiento o lo que ustedes hagan en estas fechas, ya sea pues su ofrenda hacia cierta deidad, o su ofrenda hacia o más bien o sus candelabros, ¿no? De Hanukkah, o que nos compartan lo que ustedes quieran para que lo pongamos en nuestro álbum de la próxima del próximo programa. Y pues algo también súper importante es que recuerden que estamos en una super promoción ya última de fin de año, ya lo último, así que Richie, cuéntanos. Sí, pues tenemos promoción dentro de nuestra academia. Pues básicamente vas a probar todos los cursos de la academia. Recuerda que tenemos péndulo y radiestesia, tenemos tarot, tenemos numerología, tenemos runas, tenemos herbolaria, tenemos magia con sigilos, tenemos magia natural, tenemos yoga y tenemos mindfulness, y tendremos más cursos más adelante. Funciona como una plataforma de streaming, nada más que con cursos, no con cursos, sino con
espacio cursos. Y estos cursos los puedes tomar todos por un solo pago mensual. Es una membresía mensual que te da acceso a prácticas de lunes a jueves. Lleva así todos los días, pero no todos los días. De lunes a jueves de 8 a 10 de la noche tenemos práctica de esos temas. Obviamente pues cada una tiene diferentes horarios. Y tienes acceso a toda la teoría. Obviamente te podemos al final dar tu constancia y todo está padrísimo. Y puedes probar toda la academia. Todo lo puedes probar por un mes por 47 pesos. Entonces, para tomar esta promoción, manda un mensaje al 22 28 25 57 18 y dinos que lo escuchaste en el programa y te damos la promoción. Sale pues. Y bueno, no se pierdan el próximo programa porque también vamos a tener mucha información. Ahora sí nos vamos con los rituales que ustedes pueden hacer. Así que no se lo pierdan. ¿Cómo hacer magia en Navidad? Sí, cómo hacer magia en Navidad. Sale. Listo, pues muchas bendiciones. Y magia y luz en su camino. Adiós, amigos. Es que estamos con lo de los rituales. Acompáñanos en nuestra siguiente transmisión de Luz Arcana. Por Om Radio TV. Bendiciones y luz en tu camino. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.